exquisito. ¿Y don Julio? ¿Sabe dónde está? En la cocina. Gracias. Javito, ¡Ruy! estás aquí, ¿eh? ¿Qué pasa? En cuerpo y alma, amigo. Ya, está bien, sí. Vale. ¿Has visto al encargado? Sí. ¿Tú crees que me va a perdonar que me haya fumado el primer día? Es que son 3.000 pavos una semana. Por supuesto que sí. Venga, vamos a verlo. Vale. Javito. Lo siento. A ver. Yo no he hecho nada. A mí me gustaría creerte, pero después de lo del partidito de tenis... Es muy sencillo. Solo tienes que colocar tu dedo índice en la marca de la pantalla y ¿Y? esperar. Venga, Jaimito, que tengo 300 personas esperando y tú eres el primero. He sido yo. Pero no acabas de decirme que no. Ya, pero ¿qué opina la máquina? ¿Qué dices? La verdad. Muchas gracias. Una pregunta. ¿Cuándo podremos salir de la casa? Cuando a mí me dé la gana. Ya puedes irte. Venga. Este es el viejo colector que lleva directo hasta la selva. Te tiemblan las manos. ¿Y? Cuando tenemos miedo, nuestro cuerpo aumenta la circulación sanguínea y genera muchísima adrenalina. Yo no tengo miedo. Tener miedo no es malo. Yo siempre tenía miedo antes de competir. Pero es tu mente quien debe dominar tu cuerpo y no al revés. Si lo consigues, serás capaz de cualquier cosa. Debe ser por ahí. Vamos. ¿Puedes? Cuidado. ¿Os habéis asegurado de que nadie os siguiera? Hemos usado el viejo colector. Perfecto. Hoy especialmente hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Si Villegas encuentra este sitio, estamos muertos. Quizá deberíamos hacer un paréntesis en esto de preparar el robo. ¿Cómo? Hay que seguir con los arcos. Porque han dicho que tienen una huella. ¿Y si es de Rui? ¿O tuya? ¡Julio! Está todo controlado. ¿Vale? Amber, Tienes razón. Yo también tengo miedo. Ahora tengo que darles una charla motivacional y lo odio. No conoces a Villegas. Julio, alto. No sigamos por ahí. Amber ha dicho que no hay que preocuparse y yo la creo. A Rui, sin embargo, le gustan mucho las arengas y los discursos. Creo en Amber
porque eres la mejor ladrona que he conocido en mi vida. Tanto como mentir. Y creo en cada uno de vosotros, porque para robar no basta con saber de ganzúas y de cajas fuertes, no. Para ser un buen ladrón, por encima de todo, hace falta tener una razón justa, y cada uno de vosotros la tiene. Mercedes, por ejemplo. ¿Cuántas veces te han tratado mal los ricos para los que trabajas? O Edgar, ¿no te parece que ha llegado el momento de darle a tu padre un poco de su propia medicina? Julio, te han decepcionado tantas veces prometiéndote algo que nunca va a llegar. Oli, tú... Ya basta. Ya basta. Y ahora escuchemos el plan que la jefa nos quiere contar. Como quieras. Para fabricar la tarjeta necesitamos una placa base. ¿Edgar? ¿Te suena de dónde podemos sacar una? Se acabaron los videojuegos, chaval. Y controlaremos esa tarjeta con el mando de la puerta del garaje que ha traído Lee. Cuando la fabriquemos, solo tenemos que introducirla en uno de los arcos Y rezar para que nada salga mal. ¿Y cuándo metemos la tarjetita esa? Esta tarde, antes de que los coloquen en la explanada del jardín. Sí, ya lo sé. Es muy poco tiempo. Por eso tenemos que cuidar hasta el más mínimo detalle. Julio se hará con 2 uniformes completos de los guardias de seguridad. Mercedes recogerá el ordenador de Edgar y lo traerá hasta el hangar. Lee y Rui tendrán que colarse en el almacén y coger todos los materiales que necesitamos. No os olvidéis de los clavos. El éxito de un buen plan es... Es siempre una buena preparación. Que no sé de memoria. Muy bien. Esto de los ladrones, no sé. ¿Tú qué opinas, Jaume? ¿Qué quieres decir? No sé. Yo no los he visto. Nosotras tampoco. Bueno, ya. Porque están escondidos. Y muy probablemente entre nosotros. Ah, no digas tonterías, hijo. Lo que da miedo es estar secuestrados. Mamá, ya lo hemos hablado. Se supone que es por nuestra... Seguridad, sí, Vale. sí. Es lo que dice tu futuro suegro. Pero ¿por qué no podemos usar el móvil? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque estamos incomunicados. Ya. Y yo engordo cuando dejo las redes. Tenemos que hacer algo. ¿Qué? No, a ver. Voy a ir a hablar con mi padre. Ay, Muy bien. Le pido un teléfono. Perfecto. Sí. ¿Estás segura? No sé si le va a gustar. No te preocupes. Nunca me ha dicho que no a nada. Buen trabajo. Tranquilos, tranquilas. Está todo controlado. Señoras y señores, les quiero presentar al nuevo miembro de la banda. Con todos ustedes, Javito. Javito, estos son los colegas de los que te he hablado. Julio, ¿qué nombre pone en la ficha del camarero de Rui? Javier Ruiz. Vaya. O sea, que le suplantaste para meterte en la isla y fíjate, aquí está. Aquí está. Otro de tus errores. Hombre, tampoco hables así de Javito, mujer. Tranquilo, que estoy acostumbrado. Amber, piénsalo bien. Javito es el único que ha conseguido colarse en la isla después del cierre. Ha demostrado tener dotes para la infiltración, sigilo, habilidades para el robo en corta distancia, ingenio... Y suerte. Sobre todo suerte. ¿Te ha visto alguien? Nadie.
Nadie. Seguro. Sí, seguro. Muy bien. Pues a partir de ahora vas a ser el becario de Rui. Si tienes alguna duda, se lo preguntas a Rui. Si quieres ir al baño, se lo pides a Rui. A él. Si quieres respirar, se lo pides a Rui. Perfecto. ¿Y mi parte del robo? ¿Tú qué crees? La comparto con él. Exacto. A trabajar. ¿Me puedes? ¿Dónde habéis aprendido a hacer esto? A mí me enseñó mi padre cuando cumplí 3 años. Daría lo que fuera por ver a Lambert de 3 años copiando llaves. ¿Y tú? ¿De dónde sacaste tus trucos? Yo todo lo que sé lo aprendí por mi cuenta. Es que es un tipo duro, ¿sabes?